Ahora los quiero invitar, vamos a tener una sesión de terapia, la tendremos, no sé cuánto tiempo tenemos, no creo que sea 50 minutos, me parece que va a ser más lacaniana, es decir, te corta el analista cuando él cree y puede ser menos tiempo, de verdad es que tenemos menos tiempo, va a ser un gusto hacerlo. Está José Eduardo Abadi del otro lado. Hola José Eduardo, ¿cómo estás? No le gusta porque vamos a tener poco tiempo. Diego, ¿y cómo está toda la mesa? Tiempos lacanianos. Escúchame, esto es importante. A lo largo de la noche vimos en varios de nuestros entrevistados una palabra clave, que es recrear confianza. ¿Qué pensás? No sé si los argentinos todos piensan lo mismo, claramente no, pero ¿qué pensás vos que se necesita para restablecer la confianza? Estamos hablando de acuerdos, de la carta de Cristina, etc. Digamos, exactamente. Estamos hablando de una carta que suponemos que es un intento de dar respuesta a una intranquilidad, una inseguridad, una tensión emocional que deriva en ansiedad y en conductas sintomáticas. Muchas veces determinadas cartas o determinados discursos son la salida, la percepción de que hay una respuesta que está siendo pedida desde un lugar de reclamo donde hay un descontento importante. Y si nos preguntamos acerca de... Bueno, se eligen a partir de allí fechas simbólicas que no es porque sí, se elige una carta y no un otro discurso que tampoco es porque sí. Todo esto tiene, el día que pasemos a ser de lacanianos, freudianos, explicaciones mucho más interesantes que no tengo problema en trabajar juntos. Pero ahora, dado lo breve del tiempo que nos reúne, te diría que en una de las vivencias que hacen posible esto, o premisas por lo menos que son indispensables, es la vivencia de la confianza. Confianza tiene que ver con la fe laica, tiene que ver con fiarse. La confianza es aquello que nos permite reunirnos. Uno puede confiar en la vida, confiar en los otros. Y esto es un indispensable para que lo imponderable, para aquello que muchas veces llamamos lo incierto, que en situaciones críticas como las que estamos viviendo se tornan en amenazantes, puedan ser enfrentadas con un optimismo lúcido o con una consistencia nuestra que nos permita pensar y actuar. Yo creo que la confianza reúne, la confianza es aquello que se convierte en la nafta sin la cual no podríamos nosotros hacernos cargo de las diferentes encrucijadas que esta situación económica, política, social, donde está comprometido no solamente... donde el miedo aparece como un protagonista central, ¿no? La confianza enfrenta al miedo, en todo caso lo convierte en un miedo útil, no en el pánico. Es fundamental, es una situación difícil la que vivimos en muchos planos. Por ejemplo, la justicia, la corte tiene que ver con la confianza. Cuando un país se siente de algún modo respaldado como sociedad, que una república tiene consistencia, con la justicia. Es decir, y cuando todas estas cosas son cuestionadas, cuando hay preguntas que no terminan de responder a esa necesidad básica, empieza a haber la desconfianza. Desconfianza se asocia a desesperanza, desasosiego, desamparo. Es decir, nos quedamos en una situación de soledad angustiosa, Diego. Vos sabés que Cristina, en uno de sus párrafos, mencionó, con relación a la economía, que hay que hacer un acuerdo con todos los sectores, y de eso se habló muchísimo. La verdad es que Alberto Fernández no verbalizó ni exteriorizó ninguna propuesta concreta, ningún llamado al diálogo, y como nos explicó Pablo de León, lo hará inorgánicamente eventualmente. Pero la pregunta ¿cuál es? Es, ¿cómo se arma un consenso parcial sabiendo que hay núcleos duros en donde jamás esta parte y esta parte se pondrán de acuerdo? Vos lo habrás visto atendiendo familias. ¿Cómo haces acuerdos sabiendo que hay puntos irreconciliables con el otro? Qué importante tu pregunta, Diego. Es decir, ¿cómo lográs integración cuando hay ciertos disensos que no aceptan registrar al otro con todos sus derechos? Es decir,
Los consensos, naturalmente si hay consenso es que hay partes diferentes. Esas partes diferentes necesitan tener la suficiente capacidad dialoguista como para que pueda integrarse en el conjunto aquellos que no opinan del mismo modo, sin sentir que esto los lesiona, los desvaloriza, los traiciona. Es decir, registro del otro y la palabra que me preguntaste antes, confianza necesaria en el horizonte común para poder acordar. Tu pregunta es, ¿y los puntos irreconciliables, los puntos que no permiten el intercambio, que no permiten el diálogo? En última término me estás preguntando, cuando una posición se fanatiza, ¿se puede dialogar? Y con los fanáticos es muy difícil. Bien. Y entonces, ¿cómo se podría, vos creés que, porque es muy importante lo que vos mencionás, y es, algunos pueden registrar que acordar es renunciar a la identidad o a los valores. Pongamos, hay un sector que dice, ningún acuerdo con el peronismo / kirchnerismo sería posible porque sería avalar, dice el sector, la impunidad de Cristina o ya la historia ha demostrado que no han llegado a buen puerto nunca los acuerdos o estas propuestas. Es decir, ¿qué se dice ahí donde la historia un poco muestra que no ha llegado a buen puerto estos llamados a una mesa de diálogo? Decís no porque la historia, bueno, la historia no condena esto, das una oportunidad. ¿Cuándo te transformás en un ingenuo? ¿Cuándo, por decir que no, te transformás en un irresponsable que en un momento grave del país no admite sentarse en una mesa? Es muy complejo, por eso estamos peloteando esto con vos. Sí, Diego. Por supuesto que el acuerdo no tiene que ser vivido como una debilidad, porque si lo vivo solo como una debilidad o una renuncia, casi se convierte en una rendición. Claro. Es decir, en una especie de ceder. Ahora, en cambio, si tenemos una determinada consistencia, grandeza y sobre todo si tenemos un determinado límite, ¿sabes cuál es el límite? Y que eso necesita, sin duda, entre los participantes del consenso una determinada coincidencia, una tabla de valores de la vida que tengamos respeto por la honestidad, que tengamos respeto por el derecho a la vida del otro y que de algún modo condenemos aquello que lesiona la trama más íntima e importante de toda una comunidad. Hay tablas de valores que no se negocian. Pero sobre esa base de lo no negociable, que no es fanatismo, son los valores de la vida, podemos empezar a hacer concesiones, que también significa ir adquiriendo ciertas cosas que no estaban posibles antes para nosotros y conformar un mapa que nos integre. O sea, lo que vos decís es tirar sobre la mesa todos los temas, poder discriminar lo que nos separa de modo irreconciliable y lo que es negociable, y trabajar sobre lo posible, sobre lo negociable. Y poner una tabla de valores como límite, Diego. Es decir, vos mencionaste varios ejemplos. Hay ciertas cosas que no se pueden negociar si se contraponen con lo que es el derecho a la vida, el respeto por uno mismo, la confianza que se puede generar después de un acuerdo en la comunidad para que ese acuerdo sea un trampolín hacia el futuro. Es decir, es importante negociar, es indispensable. Todo y con estos límites que te digo. Porque si no deja de ser una negociación y se convierte en, como te digo antes, en una especie de trampa, ¿no? En último término, no es verdad que estoy negociando, estoy concediendo simplemente más allá de los derechos que yo considero indispensables. Y finalmente te pido una mirada sobre ese vínculo tan complejo entre la vicepresidenta y el presidente que ella misma eligió a partir del párrafo en donde en la carta lo inviste, dice el presidente, claramente es el que está en ejercicio. También uno interpreta, lo responsabiliza, el gobierno es de él. Claro, bueno, más allá de las estrategias internas que tenga el gobierno, que ahí ya sabes más vos que yo, los politólogos, pero lo que sí sabemos es que hay dos focos de poder, sin duda. El presidente tiene su poder, pero una vicepresidenta no es alguien que tiene, por lo menos como el sentimiento colectivo de la gente, menos poder que el presidente. Y yo creo que esto se evidencia en esta carta, que se evidencia ¿desde qué lugar? Desde que haya una cierta distancia en la carta, ¿verdad? Por algo es carta y no discurso. La fecha en la cual se evoca a un referente que también se quiere mitificar, como es Néstor, y de algún modo eso
la presentifica también a la presidenta como casi su heredera natural, en un lugar de abarcativo que tiene la Carta de la Presidenta, donde está incluido el gobierno, la oposición y la ciudadanía toda, pero desde un lugar que no es en el medio de todo eso, sino un poco como por arriba. Creo que también son manifestaciones de poder, ¿no es así? José Eduardo, gracias por este ratito. Ha sido muy valioso, como siempre, charlar con vos. Gracias a vos, Diego. Y de acá hacemos...